Mucho gusto, vamos a recibir ahora a nuestra próxima invitada. Ella es Alejandra Pico, que es coordinadora de investigación del Instituto Cuesta Duarte. Alejandra, muchas gracias, muy amable por visitarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, tenemos aquí un último estudio del Instituto respecto al el tema de hoy es mercado laboral. ¿Se ha deprimido o ha mejorado? Y cuando hablamos de esto, tenemos que ver en función de qué. Porque si comparamos el último trimestre respecto al 2021, de repente podemos decir que se deprimió. Si miramos un poquitito más para atrás y no mucho más para atrás, seguimos estando dentro de una recuperación del mercado laboral. Sí, bueno, lo que vemos con el mercado de trabajo es que justamente la recuperación que se había dado posterior a 2020, básicamente, que fue el año que estuvo más afectado el mercado de trabajo por la pandemia, esa recuperación fue muy intensa en la última parte de 2021. Primero se frenó, tomando ese punto de comparación, y ahora vemos un leve deterioro. Es decir, el mejor momento posterior a la recuperación fue la última parte de 2021, fue una recuperación muy rápida del mercado de trabajo con lo que había pasado en 2020, pero luego cuando empezamos a mirar los distintos trimestres vemos primero un estancamiento y ahora vemos que estamos peor que ese mejor momento. Quiero preguntarte si pueden analizar qué cambió, qué pasó en ese final de 2021 para mejorar un poquitito, ¿no? Y para levantar trabajo, para copiarlo sobre todo. Sí, ahí está. Claro. Bueno, lo que pasó es que hubo primero un 2020 muy malo, también una primera parte de 2021 que todavía estamos muy afectados por la pandemia, por las restricciones a la movilidad. Cuando comparamos, sí, con la primera parte de 2021, obviamente todavía estamos mucho mejor porque ese fue un muy mal momento del mercado de trabajo y se dieron algunos factores un poco de corto plazo, como la gran incidencia que tuvieron los jornales solidarios, por ejemplo, en la recuperación del empleo. Hoy todavía permanecen y se van a renovar, pero en menor cantidad. La incidencia también de la construcción de la planta de UPM, eso ha ido bajando, todavía permanece. Y bueno, eso ha hecho que como que llegamos a un punto máximo en la recuperación y si bien hoy estamos mejor en cuanto a niveles de empleo, un poquito mejor que los niveles prepandemia, bueno, la preocupación es que es esa. Se agotó el proceso de recuperación y hoy estaríamos como en ese leve empeoramiento. Claro. En cuanto a empleo y en cuanto a desempleo, el empeoramiento es un poquito mayor porque en la medida en que más personas se ofrecen al mercado de trabajo con un empleo medio congelado, bueno, tenemos una mayor cantidad de desocupados. ¿Cuánto está incidiendo la situación de los países vecinos con Argentina, justamente, que la variabilidad entre el resto del país y esa zona en cuanto a opciones de empleo y desempleo son diferentes y de alguna manera llevan la balanza justamente sí, a esta obviamente. situación, pero lo suficiente para que explique también esta situación actual? Sí, también explica esta situación. Cuando abrimos las tasas de desocupación y las tasas de empleo a nivel regional, vemos algunos departamentos, tenemos un promedio, por ejemplo, en el primer trimestre de desempleo del 8,4% para la media del país, en Montevideo es más bajo y algunos departamentos del litoral con tasas de desempleo cercanas al 15%. Sí, acá lo tenemos, mira, sí. Salto 14,2%, Río Negro 13,4%, Artigas, Soriano 12% y Artigas 12,7%. Sí, son de los peores registros de desempleo y creo que también hay otra incidencia que capaz que no se ve tan directa como en los departamentos del litoral, que es el turismo interno que de repente ahora se vuelca más a consumir, ahí está, a cruzar. Y bueno, y eso también afecta no solo puntualmente, sino también a nivel de todo el país. Lo que antes se volcaba al turismo interno, de repente ahora se vuelca a un turismo que para nosotros es casi interno, porque cruzar es muy cerquita y bueno, con esta diferencia cambiaria, muy tentador. ¿Por dónde pensar en lo que es la generación de empleo? Porque en definitiva muchas veces se habla, ¿no?, de las inversiones que llegan, o por lo menos posibilidades de inversión en las que están llegando. ¿Por dónde va? ¿Cuál es el punto bisagra para que esto pueda revertir? ¿Y cuáles son las perspectivas? Claro. Si tiene alguna proyección el instituto, porque se han anunciado algunas inversiones, ¿no? Como para ver si esto se puede mejorar aún más de lo que estamos ahora, ¿no? Sí. O revertir esta última caída. Sí. Sí, bueno, en primer lugar, lo deseable capaz sería mejorar, porque si bien siempre nos comparamos con 2019, que fue el año prepandemia, ese no había sido un buen año del mercado de trabajo y cuando miramos los mejores registros, capaz que deberíamos ir a 2014, 2013, que ahí sí tuvimos claro, ahí tuvimos el máximo de empleo, los menores niveles de desempleo, después ya hubo un empeoramiento. Hoy estamos mejor que 2019, pero deberíamos aspirar a ir a más. Y lo que hay en el centro de la generación de puestos de trabajo, obviamente, es la inversión. Y bueno, y ahí
el sector privado o la inversión privada tiene un rol fundamental, pero también no hay que desconocer el rol de la inversión pública. Entonces, como que la cuestión iría por un fomento a la inversión, un mayor incentivo a la inversión privada, que es más generadora de empleo, porque también no todas las inversiones privadas generan empleo y empleo de calidad, y también a la inversión pública, que de vuelta depende del sector. Hay algunas inversiones más generadoras de empleo, por ejemplo, las que tienen que ver con servicios públicos, son más generadoras de empleo, y otras que no tanto, ¿sí? Pero además muchas veces la inversión, cuando es localizada en el interior o más descentralizada, genera una serie de encadenamientos en la localidad que también son importantes, y que no es solo el empleo directo, como sucedió con la segunda planta de UPM, sino también todo lo que se genera alrededor, que mueve a distintas localidades. Y bueno, y creo que por ahí pasa el kit de la cuestión, que obviamente no es sencilla. Creo que lo que pasa hoy es que hay una confianza en esa inversión que, bueno, no está viniendo como se esperaba. No, puede ser limitado y yo depende. Creo que hay una cifra complicada de todo lo que ustedes presentan en el informe, que es la de los menores de 25 años, ¿no? Sí. O sea, el 24 o 25% de los menores de 25 años no laburan, o sea, no tienen trabajo, no tienen trabajo ni formal ni informal. Claro, están buscando, hay un desempleo fuerte ahí. Están buscando, porque también nos perdemos los que no tienen trabajo, desean trabajar, pero están como desalentados y dejaron de buscar. Entonces, sí, tenemos... Uno de cada 4. Sí, tenemos un problema muy grande. Este es un problema ya de mediano plazo, no es de ahora. Siempre los más jóvenes en nuestro país tienen un problema de inserción laboral. Y bueno, y cuando en las crisis y todo eso se ha acrecentado, y bueno, ese es un problema bien importante, porque no encontrar salida en la primera inserción laboral después también muchas veces te lleva a una mala inserción. En ese 25% que haces referencia, digo, ¿hay de alguna manera una disección de la situación? O sea, ¿qué es lo que incide? El no tener experiencia, el no tener oportunidad. Los niveles educativos son lo más determinantes. Eso es lo que te iba a preguntar. Sí. O sea, fundamentalmente porque no tienen la capacitación o la formación que se requiere para esa edad cumplir con un desempeño laboral. Sí, o con lo que se espera. Sí, cuando abrimos por niveles educativos nos encontramos que las personas que tienen la universidad finalizada, bueno, las tasas de desempleo son muy bajas, del entorno del 3%. Sin embargo, con secundaria no finalizada es mucho más difícil. Entonces creo que ahí hay un corte bien claro, que además se relaciona con la situación socioeconómica del hogar o el punto de partida de esos jóvenes. Entonces, claro, es un problema bien difícil, porque genera que esos jóvenes que parten de hogares con niveles socioeconómicos o de ingresos bajos tampoco se puedan insertar al mercado laboral favorablemente, y eso genera, ahí está, el mercado de trabajo deja de ser ese factor de movilidad social. Siempre está la frase, no puede estudiar porque tengo que laburar, y en realidad hay uno de cada 4 que deja de estudiar y tampoco puede encontrar laburo. O sea, sale a trabajar. O encuentra laburos muy precarios que después condicionan cómo va a seguir trabajando, inestable, ¿sí? Hoy vemos mucho los trabajos en las plataformas. Claro. Ahora, dime, ¿el instituto ha hecho alguna proyección o estudio sobre de qué manera la eventualidad de llegar, aunque a mí me parece que está medio lejos aún todavía acá, al régimen al trabajo de 6 horas diarias, puede llegar a impactar en esto? Tengo la percepción de que todavía falta agua. Bueno, en realidad cuando hablamos de reducción de la jornada laboral, no necesariamente implica pasar de la jornada de 8 horas a la jornada de 6 horas diarias, porque acá en Uruguay tenemos como 2 límites legales, que es la jornada de 48 horas a la semana o 44 para otros sectores, y 8 horas diarias. En general nos referimos a la jornada de trabajo semanal. Es más común decir una reducción, como el caso de Chile, de pasar de 45 a 40, o hablar en términos semanales. Claro. O sea, que de repente trabajás 8 horas, pero menos días. Menos días, ahí está. Siempre se habla de la jornada de trabajo semanal, pero también existen obviamente límites diarios para que uno no concentre en 3 días toda la jornada de trabajo. No es saludable. Se para el país. Ahí está. Seguro. Eso podría tener algún impacto en el empleo, esa idea ha estado de reducción de la jornada, en particular en los países más avanzados, como esa idea de compartir el tiempo de trabajo entre más personas. Los resultados en los países que lo han llevado adelante no son del todo contundentes, pero bueno, depende también, capaz que en algunos sectores sí se pueda dar, depende de las organizaciones del trabajo que se van a tener que cambiar ante tiempo de trabajo y jornadas más reducidas. Aparte, estaba pensando, lo que se busca justamente es la plenitud del trabajador, ¿no? Claro. Que tenga más tiempo libre, que se sienta
incentivado de alguna forma a que no se vive para trabajar, sino que se trabaja para vivir. Pero, y que además eso provoque mejoras en la calidad de vida y también en la salud, menos accidentes laborales. Hay una cantidad de factores que van más allá del beneficio para las personas que trabajan y van a la sociedad en su conjunto, que son positivas en la medida en que también haya regulaciones, por ejemplo, en las horas extras, en los puestos de trabajo. O sea, si reducimos la jornada de trabajo para que las personas trabajen más horas extras o tengan más de un empleo, bueno, todos esos beneficios no los vemos. ¿Se ha analizado la reforma jubilatoria? ¿No? Tantos cambios que van a pasar, no sé si tan a corto plazo, pero sí en unos añitos. ¿Cómo puede llegar a cambiar la vida del trabajador a partir de la reforma? Sí, bueno, yo creo que eso va a tener un impacto más que nada en el acceso a las jubilaciones. Hay que ver, bueno, acá el principal problema de acceso a las jubilaciones son las trayectorias laborales interrumpidas. Muchas personas que no llegan a tener el total de años de aportes. Claro. Tenemos una tasa de no registro que ha bajado, pero también tenemos nuevos empleos que se están generando que no siempre, bueno, tienen esa idea atrás que teníamos del trabajo, que uno empieza a aportar la caja y termina su vida laboral en el mismo lugar. No sé si la reforma está contemplando esos nuevos trabajos que capaz que plantean justamente trayectorias de cambio de empleo, cambios de sistemas de aportación, si uno de repente pasa a ser cuentapropista, trabajador dependiente, y bueno, estamos en un mundo del trabajo que está cambiando. No sé si la reforma contempla todo eso. Como pasa en algunos países de Europa, por ejemplo, ocurre que, no sé qué es lo que ocurre acá, capaz que en algún caso se da, de empleadores que toman personas jóvenes, capaz que sin una formación aún acabada, pero que tienen motivación también por estudiar y de alguna manera se los ayuda a seguir con el estudio desde el empleador, sea público o privado, ¿no? En capacitaciones, no solamente inherentes a lo que es el desempeño de la tarea. ¿Acá es viable eso o se da? Acá no se da tanto, pero sería muy viable porque de hecho nosotros tenemos el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que es un instituto tripartito, que tiene fondos para la capacitación, no solo para la capacitación de las personas que están desocupadas, sino para las que están ocupadas. Nosotros yo te doy el trabajo, pero tú tenés que terminar de hacer esto y esto. Hay un seguimiento, hay un acompañamiento. Bueno, no tenemos programas o justamente esa capacitación a la interna de las empresas, que puede ser con los jóvenes o puede ser con trabajadores que necesiten reconvertirse o reformular su capacitación a la interna de la empresa. No se da tan comúnmente. De repente debería haber incentivos mayores. Lo bueno es que tenemos fondos y un instituto que podría hacerlo. Pero es cierto que lo público y Inefom genera algunas conexiones, ¿no? Con algunos ministerios. No, ni que hablar. Han habido programas, donde, y respecto a los jóvenes. Pero en blanco y negro. Sí, han habido, pero no son tantos. Volumen, claro. Y respecto a los jóvenes, los distintos programas de inserción no han sido tan exitosos. Y cuando uno mira después la inserción de esos jóvenes, no han sido tan exitosos. ¿Y estas cifras cambiarán para fin de año o no? Bueno, difícilmente. Creo que vamos a estar en una trayectoria de estabilidad, un pequeño empeoramiento, y bueno, también va a depender. Estamos en un año casi que preelectoral, vamos a ver qué pasa con la rendición de cuentas, el impulso a la inversión pública, bueno, hay varias cosas. Alejandra, yo en estos últimos minutos vamos a mirar un poquitito más para adelante. Quiero decir, no me quiero detener en el conflicto que se está desatado puntualmente en Conaprole ahora, pero algo similar debe pasar en muchas empresas, no con una situación de enfrentamiento, pero sí de discusiones, el ingreso de la tecnología y los puestos de trabajo. Y digo, mirar un poquito para adelante porque estoy pensando en el chat. Que vamos a hablar en un minuto. El instituto ¿lo ha mirado por lo menos de reojo este tema del ingreso de la tecnología, de la inteligencia artificial y la tecnología y el mundo laboral? Sí, por supuesto. Este es un tema que, bueno, ha avanzado en mayor medida en otros países del mundo que en nuestro país. Nosotros en Uruguay tenemos en particular en la industria, desde hace ya más tiempo, ese desempleo tecnológico que va creciendo, trabajadores que además en general tienen una capacitación media en el lugar de trabajo, no son trabajadores sin capacitación, y puestos de trabajo relativamente buenos y se ven desplazados por la tecnología. Creo que nosotros lo que desde el instituto y desde la central en general apostamos es que esa inserción tecnológica sea algo negociada, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con los trabajadores que quedan de lado? Pero a su vez, ¿qué va a pasar con el puesto de trabajo? Porque no alcanza solamente decir, bueno, hoy le solucionamos el problema al trabajador que está quedando de lado. Bueno, tenemos que pensar
pensar a nivel de la sociedad qué pasa con esos puestos de trabajo que se están perdiendo, que de repente son de calidad, que de repente hay que pensar a dónde, bueno, se van a crear nuevos puestos de trabajo y que esa creación no venga solo por el lado de puestos de trabajo de mala calidad, como me refería hoy, a donde surgen más los puestos de trabajo, por ejemplo, en el marco de las plataformas. Y va de la mano con lo que decíamos un ratito, ¿no? Va de la mano de la capacitación y de apostar también a que la capacitación y la formación profesional ingrese en la negociación colectiva, a veces es más difícil cuando hay temas de, bueno, caída del salario de por medio, porque todas las baterías se concentran ahí. Sí, hay prioridades. Sí, la capacitación, la formación, la introducción de tecnología, creo que nosotros tenemos un sistema de negociación colectiva muy amplio, con una gran cobertura, y es una buena oportunidad para que ingresen esos temas y se negocien, como pasa en otros países más avanzados. Exacto. Alejandra, muchísimas gracias. Muy amable por estos minutos, y compartir todas estas novedades con nosotros. Muchas gracias.